cosas que me pasan a mí de que envía. Bueno, vale. Enrique, una de las cosas que me encanta es que somos amigos desde hace un montón de años y que hemos ido acompañándonos en distintos pasos que hemos ido dando. Es uno de los principales autores y divulgadores españoles en management, autor de auténticos bestsellers como Seduce y Venderás. Yo tengo aquí dos y no tengo Fanny Pop, que lo siento, pero sigue siendo mi favorito porque lo tengo en Menorca como libro de cabecera. Seduce y Venderás, cómo conquistar y seducir a los clientes, y Fanny Pop, que fue el inicio, que habla de cómo crear organizaciones ganadoras apoyándose en la motivación y en el humor, elemento fundamental. Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona, y aunque no viene en la chuleta que me has pasado, hay un libro que se llama Animaladas que también os recomiendo absolutamente, que tiene que ver con eso de sacar el biólogo que está dentro de ti. Eres PDD por el IES de la Universidad de Navarra y AD por The Power MBA, perdón. Has sido directivo, emprendedor y empresario. Actualmente diriges tu propio negocio ayudando a empresas y directivos a desarrollar estrategias de negocio ganadoras y a gestionar equipos. Has colaborado con más de un centenar de grandes empresas multinacionales y nacionales de distintos sectores. Y hoy vamos a conversar acerca de las claves para entender el liderazgo en los nuevos tiempos. Los buenos líderes infunden vida a las organizaciones de las que son responsables. Infunden vida concretamente a las posibilidades de las organizaciones y de sus integrantes. Hacen posible que los demás se atrevan, imaginen, creen y construyan. Y ese es el concepto de líder que tú manejas y del que vamos a hablar. Así es que, Enrique, todo tuyo. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, María. Muchas gracias a Liderazgo por invitarme a participar. La verdad es que me encanta estar aquí y muchas gracias, por supuesto, a todos los que estáis aquí. Vamos a intentar que sea reflexiones interesantes y entretenidas. Vamos a esperar que sea un buen rato entre todos. Me voy lanzando yo, María, pero ya sabes, lo hacemos como, en fin, como hablamos, ¿no? Como nos gusta. Como nos gusta. Llevo muchos años, lo ha dicho María, en fin, no voy a entretenerme más hablando de mí, que ya lo hemos hablado. Sí que quiero empezar diciendo que cuando María me propuso, me dijo, ¿con qué temas quieres abordarlo? Y yo la verdad es que le dije, oye, pues dado que estamos hablando de la escuela de liderazgo, pues ¿por qué no hablamos de liderazgo, que es uno de mis temas, ¿no? Y bueno, así de sencillo, ¿no? Cuanto más envejezco, más me gustan las cosas sencillas. Una primera reflexión, esperando, lo que voy a decir ahora, esperando, por supuesto, que desde el punto de vista de la salud no hayáis tenido cerca nada especialmente grave. Eso es que vaya por delante. Pero yo creo que en estos momentos difíciles, en vez de quejarnos y en vez de lamernos mucho las heridas, o por lo menos hacerlo eso de forma muy abreviada, lo más inteligente y lo más práctico es prepararnos para los tiempos que ya están viniendo, que son bastante y radicalmente diferentes de lo que eran hasta ahora, ¿no? Entonces, en el webinar o en el taller nos vamos a centrar en contestar a una pregunta. ¿En qué consiste liderar personas? Fijaos que ahí hay dos palabras muy importantes, ¿no? Liderar o liderando personas. Y lo vamos a ir analizando a través de 6 bloques, 6 perspectivas. La primera, que es el liderazgo, esa intentaremos que sea más o menos breves a modo introductorio. Luego hablaremos de variabilidad de estilos, en función de qué variar los estilos de liderazgo. Luego, el tercer bloque sería hablar de hacia dónde ha evolucionado el liderazgo, cuál es el modelo más en boga actualmente en cuanto a liderazgo. El cuarto bloque sería liderazgo y motivación, dos cosas que van, yo creo que indisolublemente unidas. El quinto es especialmente controvertido y nos parece divertido y entretenido lanzarlo, ¿no? Liderazgo masculino y liderazgo femenino. Y el sexto y último sería el liderazgo, el impacto del coronavirus en el liderazgo, ¿no? ¿De qué forma impacta? ¿Qué hay que cambiar en la forma de ejercer el liderazgo, ¿no? Por lo tanto, si te parece, María, nos lanzamos ya por ahí. Vamos. ¿Lo lanzo yo? ¿Lo lanzas tú yo? A ver, bueno. a ver, eso. ¿Qué es eso del liderazgo? ¿Quién es líder realmente? Esa palabra, ¿a quién se le puede adjudicar? Primero un clásico, ¿no? Que es liderar es más que dirigir y dirigir es más que mandar, ¿no? Mandar, y empiezo por el estadio menos evolucionado, mandar es
Y esto es un clásico, no es especialmente novedoso, pero creo que es una buena forma de introducir el tema, ¿no? Mandar es decirle a los demás lo que tienen que hacer. Dirigir, que es un paso más, es coordinar el trabajo de los demás. Y liderar, que sería el estadio superior, es conseguir que cada uno haga lo que tiene que hacer, pero actuando el líder desde dentro del grupo, como uno más. Y eso es especialmente difícil. Y si eso lo haces, pues es la forma de conseguir la autoridad real, porque no lo haces imponiendo esa autoridad, sino que te la vas ganando por tu día a día en tu forma de ejercer el liderazgo, ¿no? A mí hay una pregunta que me encanta y que sirve también para los animales, como ha mencionado María, por lo menos los animales sofisticados, primates y demás, que es ¿qué provoca que las personas o que los animales superiores sigan a un líder? Y yo creo que la respuesta es muy sencilla. Es el percatarse de que el jefe defiende los intereses del grupo, los intereses de sus colaboradores por encima de los suyos propios. Por lo tanto, os lanzo esa pregunta para que mentalmente penséis si vuestro jefe, en el caso de que lo tengáis, cumple esa premisa o no, ¿no? Y siguiendo un poco más con el tema, y a mí me gusta más hablar en positivo que en negativo, ¿no? Pero para definir cómo tiene que ser un buen líder, como es muy difícil describirlo, y lo vamos a ir haciendo a lo largo de toda la sesión, una buena forma de aproximarse al tema es pensando en lo que no hay que hacer. Yo recuerdo que hace unos años hubo una encuesta en España a bastantes empleados de muchas empresas españolas preguntándoles sobre sus jefes, ¿no? Y salía que el 30 y pico por ciento de los jefes españoles eran jefes tóxicos, 30 y pico por ciento, es decir, más de la tercera parte, una barbaridad, ¿no? ¿Y qué es un jefe tóxico? Pues bueno, es un mal líder, ¿no? O no es un líder. Es el que, por ejemplo, digo algunas cosas, podemos decir muchos más, no transmite los objetivos claramente, no motiva, no comunica bien, no escucha, no se pone en la piel de los colaboradores, no enseña, no forma, ¿no? Es prepotente, eso ya entramos en la parte porno duro, ¿no? del mal jefe, no delega, se contradice frecuentemente, no gestiona bien su tiempo, traslada continuamente estrés a sus colaboradores, cuando precisamente hay que hacer exactamente lo contrario, ¿no? Hay que actuar un poco como tampón hacia los colaboradores en todo eso, ¿no? Bueno, pues yo creo que por ahí tenemos un poco la pauta de lo que no hay que hacer, de lo que no hay que hacer. Escuchándote, lo que me resuena es que un líder es un inmovilizador en lugar de un movilizador. Un mal líder, ¿no? Un mal jefe, dices. O sea, Exacto. si Tal cual. dejamos como líder el que es líder y lo otro son otras Tal cual. cosas, es un Totalmente. inmovilizador, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero Totalmente. sí, pero te quiero preguntar algo con respecto a esto. Yo creo, es una creencia y quiero que me digas tu opinión, que estos solo movilizan hacia afuera. Porque hay por ahí también un estudio que no sé si un 80% de la gente que se va de las empresas no se va de las empresas sino de sus líderes. Claro. Mejor dicho, de sus jefes. Eso es así, eso lo decía Tom Peters, que era es uno de los grandes, ¿no? Todavía gurús en todo este mundo. La palabra gurú no me gusta mucho, pero bueno, digamos, aplicada a algunas personas como él, creo que en ese caso se lo han ganado, ¿no? Y es verdad, cuando eres jovencito y empiezas a trabajar, no te importa demasiado cómo sea tu primer jefe, demasiado, lo digo un poco entre comillas. Creo que a las nuevas generaciones precisamente les importa más que a los que teníamos edades más jóvenes hace pues, 20 o 30 años, ¿no? Pero en el inicio de tu carrera profesional no te fijas tanto en eso y a medida que vas avanzando y vas creciendo profesionalmente, cada vez le das más importancia a cómo es tu jefe y dices, yo a este no lo pienso aguantar o a esta no la pienso aguantar. Y otra cosa que se me ocurre, María, con lo que me estás preguntando es, y no me voy a meter en terrenos políticos, que es un terreno muy cenagoso, pero una cosa que me deja siempre pasmado, y está pasando mucho ahora, es cómo se banaliza el concepto de líder. Cómo en los medios de comunicación españoles se asigna la categoría de líder a cualquiera que manda en un partido político, que el 99% de la gente que dirige esos partidos políticos, insisto en que lo digo de todo signo y condición, yo creo que es que no pasarían el corte de una escuela de negocios normalita en cuanto a si realmente son líderes o no, ¿no? Pero se banaliza el concepto de líder y ellos encantados, los supuestos líderes políticos encantados, ellos mismos contribuyen y se autoproclaman como líderes con mucha facilidad. Otra reflexión sobre todo esto, ¿no? Ser un mal jefe es mucho más sencillo que ser un buen jefe. Es mucho más sencillo. ¿Os acordáis del principio de Peter, ¿no? Uno va ascendiendo hasta llegar a su nivel de incompetencia. Pues eso pasa mucho. Uno se encuentra en muchas organizaciones pues a gente que son malos jefes. A lo mejor era un buen vendedor, pero como director comercial es un mal director comercial porque la variable dirigir personas no la tenía y no la ha trabajado bien. Y eso pasa en cualquier ámbito. Cito el comercial, pero en cualquiera, económico, en fin, el que sea, ¿no?
En el caso, aquí también un consejo práctico, ¿no? ¿Cómo sobrevivir a un mal jefe? Pues, hombre, sobre todo yo diría, si alguno, que espero que no sea el caso, si alguno o alguna os pasa, que no os marchitéis a su sombra. La técnica básica, si tienes un mal jefe, es poner la situación en el conocimiento de la dirección de la empresa, ¿no? Porque cabría esperar, aunque sea por mera estadística, que el jefe de un mal jefe sea un buen jefe, que no todos sean malos jefes los que hay por arriba, ¿no? Porque lo que no puedes hacer es permitir esa situación y que esa situación te erosione y te complique la vida y te complique tu propia trayectoria, desarrollo y plan de carrera profesional. Eh, Así como comentario. De hecho, yo creo también, aquí lo diré, no lo digo en clave de humor, aunque tiene su toque irónico, un mal jefe puede ser un gran maestro, involuntariamente, porque te obliga a sacar lo mejor de mí mismo, porque tienes que hacer ahí todo tipo de virguerías, ser hábil, ser creativo para convencerles de lo que sea, te obliga a desarrollar tu autocontrol, tu automotivación. A veces un mal jefe es hasta más potente como entrenamiento de tu inteligencia emocional que Daniel Goleman, ¿no? Por decirlo así, un poco irónicamente. Vale. Le damos a los estilos. ¿Qué nos cuentas acerca de los diferentes estilos y cuándo cada uno? Pues la respuesta es, y lo estamos viviendo en la situación que está sucediendo ahora, mira, te contestaría con el título Depende, de Pau Donés, que ya sabéis lo que le ha pasado, en fin, lo que ha pasado hoy, que ya nos ha abandonado definitivamente, como era previsible. Pues depende, depende. ¿Y de qué depende? Depende de... Y luego, si procede, a lo mejor en otro momento sacamos a Pau Donés de nuevo, si lo relacionamos con otro tema que tenía un poco en la cabeza, ¿no? Pues depende de las situaciones, depende de las personas. El modelo antiguo de liderazgo era yo tengo que tener todas las respuestas, para eso soy el jefe, eso es lo que se creía el jefe del pasado, ¿no? Y el modelo actual es completamente diferente, lo has definido muy bien, María, cuando has hecho la introducción, ¿no? El modelo actual para mí es construir equipos que sean la suma de muchas libertades atrevidas, pero consensuadas, ¿no? Y entre medio tenemos todas las variantes posibles para ser un buen líder. Entonces, a mí me gusta hacer una analogía con el golf. Cuando juegas al golf, para cada hoyo tienes que utilizar un palo diferente, madera, hierro, etcétera. Liderar es algo parecido a eso. Con cada situación concreta hay que funcionar con un palo diferente. Con cada persona concreta hay que funcionar también con un palo diferente, entendiendo palo, ya sabéis a lo que me refiero, con un estilo diferente. Y además también, como me decía María el otro día, incluido en la intensidad del golpe que le das. Es decir, lo que está pasando ahora es una situación brutal, la incertidumbre elevada a la máxima potencia. Bueno, pues es la situación, o son las situaciones estas tan terribles las que nos abocan a ser los mejores líderes posibles. Ser un líder en tiempos de bonanza es muy fácil. El verdadero líder, cuando se demuestra, pues en situaciones arriesgadas, difíciles y de incertidumbre, es ahí donde hay que elegir muy bien el palo que toca en cada situación, ¿no? Por lo tanto, hay un concepto muy clásico de liderazgo, seguro que lo conocéis muchos, que es el liderazgo situacional, ¿no? Liderazgo situacional es eso, en cada situación adopta el estilo de liderazgo que procede. Yo creo mucho en un estilo de liderazgo participativo, democrático, donde intentas que tu gente, especialmente la más talentosa, opine, construya contigo. Pero claro, si te avisan a las 7 de la noche o a las 11 de la noche de que la fábrica principal de tu negocio se está incendiando, ahí no puedes ir reuniendo a tu gente para ver qué hacen. Ahí te toca ser especialmente ejecutivo y especialmente directo. Son situaciones difíciles, ¿no? Y ahí hay que saber manejarlas de una forma más directa, ¿no? Y aquí, ¿cómo podemos combinar en un momento como el que estamos, que tiene toda su complicación, esto de la adaptación del liderazgo, de el cómo y el cuánto y la intensidad con la que lideras, con la aceptación del error? Porque hacer eso significa, y ser líder movilizador significa aceptar que el líder y los demás se pueden equivocar, pero en estos momentos tan complicados, Ale, haz algo por ahí, ¿cómo mezclas lo uno con lo otro? Yo diría que como principio básico, María, el buen líder tiene que saber aceptar los errores de sus colaboradores. Es decir, somos humanos y todos crecemos a base de errores y aprendiendo de esos errores. Hay gente que es verdad que da la sensación de que se la pega muchas veces seguidas y no aprende, ahí tenemos un problema, ¿no? Pero en general, equivocarte te permite, haciendo el análisis adecuado, aprender de esa situación y no reproducirlo o cambiar la forma, digamos, de gestionar esa situación. Entonces, un buen líder tiene que aceptar los errores de su gente. Incluido, yo diría, en situaciones como la actual. Fíjate que se me ocurre, así a bote pronto, la situación actual está obligando, entre otras cosas, a mucha gente, no a todo el mundo, pero a liderar en la distancia, que no tiene nada que ver con liderar teniendo a la gente al lado.
Ya no la tienes físicamente cerca, en muchos casos, en otros sí. Y eso significa, por lo tanto, pasar al liderazgo virtual, que es mucho más complejo. Bueno, pues yo creo que en cierta manera el coronavirus también está siendo una llamada de atención, como también lo es para cuestiones del planeta, una llamada de atención a los líderes diciendo, oye, mira, que como estamos, inevitablemente hay que dejar que la gente pues trabaje más a distancia, pues a lo mejor es la oportunidad para también darles más cancha, darles más iniciativa y por lo tanto más posibilidades de error, ¿no? Pero yo creo que va en el kit del buen líder, saber aceptar el error. Y te contesto también y te lo complemento con otra cosa. Peter Drucker, que este sí que era el conocido, se murió hace 15 años, era un austriaco afincado en Estados Unidos en su larga etapa final, se murió con 90 años o más de 90 años, y era realmente, vamos, es alguien que me fascina, ¿no? Sí, os recomiendo que lo leáis. Es decir, sus libros son absolutamente vigentes, era un verdadero visionario de cómo gestionar empresas, negocios y personas, ¿no? Y él hablaba de que el liderazgo efectivo no se relaciona ni con hacer discursos, ni con que el líder sea querido o amado como les gusta en Corea del Norte, ¿no? Sino que está definido por los resultados. Y los resultados tienen que ver con eso, con dejar que la gente proponga cosas, construya cosas, se atreva, imagine, cree cosas. Y el buen líder tiene que animarles a hacerlo, y no solo animarles a hacerlo, sino ser el primero él que elabora, digamos, la arquitectura para que todo eso sea posible, los procesos adecuados para que eso sea posible, asignar los roles adecuados para que sea posible, incentivar a los que realmente lo consiguen para que vean que están en el buen camino, ¿no? Hay otro, y no quiero estar citando 1000 nombres, ¿no? Pero bueno, alguien que sabe mucho de todo esto en Inglaterra, que me gusta mucho, se llama Umair Hake, Hake es con H, H-A-Q-U-E, que habla de que liderar es inspirar en el sentido más genuino y más biológico, aprovechando que soy biólogo, de la palabra inspirar, ¿no? Es decir, insuflar vida. ¿Insuflar vida a qué? A la empresa, a la organización, al equipo. E insuflar vida es eso, insuflar vida a las posibilidades de tu organización y de tu equipo, darles más opciones de hacer cosas y de crecer. Y todo eso, y así ya lo junto con la perspectiva 3 que hemos lanzado antes, en cuál es el modelo de liderazgo en boga, es lo que ha desembocado en el modelo actual, que a lo mejor dentro de 10, 15, 20 o 50 años ha cambiado, porque todo es dinámico en esta vida, como bien sabemos, ¿no? Pero el liderazgo actual en boga es el liderazgo transformador, y tiene que ver con eso. El líder transformador es aquel que ayuda, que empuja a sus colaboradores a transformarse a mejor, que saca lo mejor de ellos mismos. Y eso significa, entre otras cosas, permitirles que se equivoquen las veces que haga falta. Yo soy muy cinéfilo. Hay directores de cine, directoras y directores que son capaces de sacar cosas de actores y actrices que otros no. Pues eso es liderazgo transformador también. Bueno, y ahí es donde estamos. ¿Qué futuro ves para el liderazgo? ¿Hacia dónde? ¿Qué puede pasar con el liderazgo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Qué crees que puede pasar con el liderazgo y con a dónde cómo puede transformar a las personas y por lo tanto a la sociedad? Pues te hago una reflexión previa y lanzo y centro exactamente lo que me estás preguntando. Yo creo que la mayoría de personas, diría que todas, en esencia, básicamente todas, lo que pasa es que algunas se van atrofiando en el camino por culpas variadas. Muchas veces, no me gusta la palabra culpa, pero vamos, digamos por responsabilidad suya y responsabilidad de otros, ¿no? Incluido de muchos malos jefes. Pero la mayoría de personas tenemos la necesidad de desarrollarnos, de crecer y desarrollarnos. Hay una frase famosa que se asigna a varias personas, no se la asignaré a nadie en especial y así no me equivoco, que dice que las personas somos como, es una metáfora, ¿no? Que las personas somos como los ciclistas. Si no nos movemos hacia adelante nos caemos, y es muy cierto esa metáfora. La mayoría somos así, ¿no? Y la mayoría tenemos que ser así. Blaise Pascal decía, trata a un ser humano como es y seguirá siendo como es. Trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que puede llegar a ser. Pues eso es la esencia del liderazgo transformador. Entonces, contestando a tu pregunta, que no es que me haya ido por las ramas, sino que quería crear ahí unos mimbres, a mí se me ocurrió hace un tiempo juntar esa palabra, dos conceptos clave. Hablando de liderazgo, el liderazgo en boga es el liderazgo transformador. Y en los últimos años, si hay una expresión que arrasa, y ahora ya no digamos con todo el tema de la pandemia del coronavirus, es la transformación digital. Pues si fusionamos esas dos cosas, el líder del futuro, por no decir el líder del presente, María, para mí tiene que ser, fusión esas dos cosas, el líder transformador digital. Es decir, tiene que incorporar la variable, la dimensión digital a su capacidad de transformar a las personas y a las organizaciones que dirige.
el liderazgo transformador digital sería algo así como favorecer la agilidad, otra palabra muy crítica, es probablemente una de las habilidades fundamentales, ¿no? Si tenéis que contratar a gente, agilidad, pues el líder transformador digital es el que fomenta la agilidad de la organización y su adaptación a los nuevos tiempos, aprovechando todas las oportunidades tecnológicas para mejorar estructura, procesos, forma de relacionarse con el cliente, forma de relacionarse entre empleados, todo lo que sea. La transformación digital, mucha gente se cree, yo creo que erróneamente, que es algo 100% tecnológico. Evidentemente se sustenta en la tecnología, pero la idea de transformación digital es profundamente estratégica y para mi punto de vista tiene muchísimo más que ver con el liderazgo que con las herramientas tecnológicas en sí. No sé si con eso he contestado a tu pregunta. Sí, y se me ocurre otra. ¿Cómo crees tú que podemos, bueno, aunque a lo mejor esa viene para el último capítulo que planteabas de lo del COVID, pero te dejo la pregunta para que la vayas contestando como te dé la gana. Dispara, dispara. ¿Cómo podemos aprovechar esto que estamos viviendo para que nos sirva, para que se produzca esa transformación digital desde el liderazgo que estás planteando? Bueno, entre los muchos cambios de chip que tenemos que hacer, cualquier organización, cualquier empresa por pequeña que sea, da igual que sea pyme, da igual que sea pi, es decir, mucho más pequeña, mediana o grande, el negocio que no se esté digitalizando en estos momentos tiene realmente un verdadero problema. Entonces, en esa línea, desde el punto de vista del directivo, del dueño, del empresario, del jefe de un departamento, de quien sea, de alguien que tiene personas a su cargo, eso le obliga a saber manejarse en la distancia, que es mucho más difícil, lo decíamos antes de pasada, ¿no? Es mucho más difícil porque ya no tienes ese momento de contacto físico tan importante que va estableciendo vínculos, ¿no? Yo creo que hay que buscar trucos, pequeños trucos. Casi diría que, por ejemplo, por supuesto hay que dotar, el líder transformador digital, fruto de la COVID o del coronavirus, tiene que dotar a su organización de la tecnología necesaria para poder establecer toda la comunicación que proceda desde los diferentes lugares de trabajo, liderando en remoto, ¿no? Por así decirlo. Eso, por supuesto. Es decir, tiene que crear la infraestructura tecnológica adecuada, facilitar todo eso y facilitar la formación a su gente para que sepan hacerlo, porque no todo el mundo va a saber hacerlo con la misma facilidad, ¿no? Y luego tiene que intentar, y eso es muy difícil, humanizar esa relación más virtual, más a distancia, pues un ejemplo sencillísimo, pues a lo mejor antes de la reunión de los viernes, a partir de ahora, pues hecha digitalmente a través de las pantallas, pues que si la reunión de los viernes empieza a las 9 de la mañana o a las 9:30, pues que empiece 15 minutos antes y en esos 15 minutos previos hablar de cosas personales. Oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Qué tal están tus hijos? Pepito, Marta, Lucía, fulanito, ¿no? Es decir, buscar humanizar, dar calidez a través de las ondas, ¿no? Digámoslo así. Eso es una de las cosas que se me ocurre. Luego Sí, surgirá. además eso se me ocurre que precisamente en este momento todos cuando nos reunimos lo primero que preguntamos es ¿cómo estáis? Que eso es algo que se ha incorporado. Entonces, el mantener estos buenos hábitos de humanización que se han adquirido gracias a la pandemia, bueno, pues puede ser una buena idea, ¿no? Esa palabra humanización es fundamental en estos tiempos. Es decir, hay que humanizar la forma de liderar. Hay que humanizar porque es que, primero porque habrá gente que de forma muy cercana, otros no tan cercana, pero relativamente cercana, están sufriendo las consecuencias desde el punto de vista de salud, otros desde el punto de vista económico. Por lo tanto, hay muchos damnificados, ya lo estamos viendo. Bueno, ayer en estos tiempos, hay que ver el telediario lo menos posible, ¿no? A pequeñas dosis, ¿no? Pero ayer por la noche veía el telediario y veía que la nueva previsión del Banco de España es que la caída del PIB, que estaba previsto que fuera del 12% al final del 2020, va a ser del 15%. Es decir, el drama social, sanitario, económico, sostenible para el planeta es espectacular por todas partes, espectacular en el mal sentido en este caso. El siguiente tema es motivación. No sé si quieres entrar por ahí, si consideras que ya está más o menos hecho. ¿Seguimos? Bueno, yo me metería un poco por ahí porque hay alguna cosa interesante, ¿no? En Además, motivación. Yo creo que es algo que va implícito. Un líder tiene que motivar a su gente, si no, no es un líder completo.
¿no? Teniendo claro, digamos, no profundizaremos mucho porque podría ser muy largo, ¿no? Pero teniendo claro que motivar a otra persona es muy difícil, por no decir que es imposible. Lo que puedes hacer es crear el caldo de cultivo adecuado para que la otra persona se automotive, ¿no? Eso es un poco lo que suele tener que hacer. Motivar a alguien tiene que ver con gestionar emociones, ¿no? Y gestionar emociones, pues cuando estás dirigiendo a otros, pues hay extremos. Y hay extremos que a día de hoy se siguen produciendo. Un extremo, por duro que sea, es gestionar a través del miedo. Inspirar miedo y hacer que otros hagan cosas a través del miedo. Y el otro extremo, que es el que yo defiendo, y María también, y seguro que todos los que estáis aquí, es inspirar a través del entusiasmo, ¿no? ¿Inspirar a través del miedo existe a día de hoy? Absolutamente. ¿Qué es lo que yo creo que sucede con ese modelo? Pues que es un modelo no solo periclitado, aunque todavía exista, sino que tiene poco recorrido. Se consiguen resultados, pero a corto plazo, porque la inmensa mayoría de la gente se va, ¿no? Y los que no se van, pues, porque no pueden, pues es como si se hubieran ido, ¿no? Porque mentalmente se han ido, ¿eh? Como decía María el otro día cuando estábamos preparando un poco todo esto, ¿no? Más cosas sobre la motivación del líder. Yo creo que la motivación del líder no es solo un tema que desde luego, de relación y de gestión de emociones, sino también de saber trasladar retos motivadores. Retos motivadores. Steve Jobs siempre ha sido considerado pues, un visionario y en estos momentos, en la situación actual, probablemente cuando estás dirigiendo un negocio que pretendía estar creciendo a tal por ciento a final de año, pues a lo mejor ahora tienes que reunir a tu gente y decirles, mira, el objetivo era superar un 5% los resultados del año anterior, ahora es simplemente llegar al 0%, es decir, al mismo resultado que el año anterior. Bueno, esa visión motivadora es importante. Los colaboradores necesitan que el líder les traduzca de una forma concreta hacia dónde vamos. Howard Schultz, que fue el fundador de Starbucks, en los años 90 lanzó a toda su organización la visión de que en el año 2000 quería que hubiera, me parece un ejemplo clásico pero bonito, quería que hubiera 2000 cafeterías Starbucks en el 2000, 2000 en el 2000. Eso es una visión súper motivadora y lo consiguieron, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta ese afán también de concreción de hacia dónde vamos, ¿no? O tenemos que convertirnos en la organización más innovadora o en el departamento de la empresa, que también vale para dentro de la empresa, en el departamento más innovador, ¿no? Y mi última reflexión sobre motivación, la importancia, vuelvo a las relaciones humanas, liderando personas, la importancia de personalizar tus relaciones. Un buen líder es el que personaliza relaciones. Hay personas, por sorprendente que parezca, y no diré nombres, pero seguro que los identificáis, el alcalde más conocido de una ciudad del sur de España, conocida a su vez por su afán, una cierta tendencia hacia la ostentación y demás, ese alcalde ya fallecido hace muchos años, era alguien que era siempre igual, tuviera quien tuviera delante. El presidente de la principal potencia mundial actual es exactamente igual. Es decir, son gente, y hay gente que es así, gente que les da igual los que están delante, que actúa siempre igual, no personaliza sus relaciones. Ellos son así y su ego les hace funcionar de esa forma. Y eso, dilo tú si quieres, María, ¿no? Que ese estilo monolítico tiene sus seguidores, ¿no? Sí, O sea, claro. no es, claro. Es que hay seguidores que lo que buscan es ese tipo de jefatura que me niego a llamarles líderes, ¿vale? Porque no hacen que se mueva la gente, pero sí hace que les sigan. O sea, Claro, gestionan de esa manera porque es la que a claro. ellos les va y, permitidme desde mi perspectiva, por desgracia, les funciona con determinadas personas. Lo que pasa es que solo con determinadas personas, ¿no? Claro. Pero funciona con ese pequeño porcentaje o gran porcentaje, porque claro, si uno ve, fijaos Vamos, que he mencionado dos personas que se han sometido al escrutinio hace tiempo, al escrutinio de los votos, y mucha gente les ha votado, ¿no? Por lo tanto, hay una parte de los seguidores que funcionan así. Desde luego no es el estilo que recomendamos nosotros, el que recomendamos es la personalización absoluta. Cada persona es un mundo y tener a una persona que es tu jefe, que te escucha, que te pregunta, que se interesa de verdad por ti, no de forma retórica, sino de verdad, te cambia la forma de tú aportar a la organización, te hace aportar más, contribuir más a esa organización. Y un pequeño toque, porque eso no es muy habitual, y me gusta hablarlo también, es un poco como el barrio sésamo del liderazgo, el concepto de cerca y lejos, ¿no? Cerca, lejos, voy a hacer así como el barrio sésamo. El buen líder, y es muy difícil lo que voy a decir, sabe mantener la distancia cuando toca mantener la distancia con sus colaboradores y sabe acercarse cuando toca acercarse.
¿Qué es lo que suele pasar? Que la mayoría, aunque sean buenos líderes, son más bien distantes siempre o más bien excesivamente cercanos siempre. Entonces, el saber variar esa distancia es un rasgo superior de liderazgo. A lo mejor acabas con tu equipo de conseguir un hito espectacular y es el momento de celebrarlo, nosotros que somos tan dados a eso, los españoles con un pincho de tortilla y con una cerveza en el bar de abajo, ¿no? Y te los llevas a todos y ahí estáis en ese momento donde tú te acercas muchísimo. Bien, pero mucha gente luego no sabe retroceder y alejarse y a lo mejor esa misma situación te permite, precisamente porque los tienes ganados a tu causa, decir, oye, bueno, y ahora te alejas de nuevo, ¿no? Y ahora dejadme que me ponga. Y además lo dices así de explícitamente, que es una forma de conseguir el efecto en tus colaboradores. Ya dejadme que me ponga de nuevo la gorra de jefe porque ya hemos superado ese hito y ahora vamos a por el siguiente hito, que será este. Y lo tenemos que conseguir entre todos juntos. ¿Os parece bien? Ahí los tienes totalmente, digamos, implicados en eso, ¿no? Bueno, no mucho más en cuanto a motivación. Quiero enganchar eso con lo primero que has dicho cuando has hablado de motivación, Enrique. Si el líder no motiva, sino que genera la estructura para que los demás se automotiven, es necesario ese juego, porque si no sabe qué es lo que va a motivar a las personas a las que quiere liderar, si no se ha producido esa cercanía, esa conversación, ese funcionamiento desde ahí, pues entonces no va a generar ese movimiento, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bien, pues continuamos entonces con lo masculino y lo femenino. Vamos ahí, tema controvertido. Sí. Ahí la primera, a ver, una premisa previa, ¿no? Bueno, valga la redundancia porque una premisa siempre es previa. A mí me gusta más diferenciar entre buen y mal liderazgo que entre liderazgo masculino y femenino. Vaya esto por delante. Pero hay datos que son realmente curiosos, ¿no? Por ejemplo, el otro día los repasaba, ¿no? Preparando esta sesión con vosotros, ¿no? En Europa, las mujeres son el 60% de los graduados universitarios. 60, 6-0. Sin embargo, menos de la tercera parte de los directivos de pequeñas y medianas empresas europeas son mujeres. Y si vamos a las empresas grandes europeas, las 50 mayores, las que más cotizan en bolsa, solo tienen un 10% de mujeres en puestos directivos. Es decir, las mujeres europeas se forman mucho y probablemente más que los hombres, o claramente más que los hombres, pero ascienden menos. La tendencia, afortunadamente, está variando, pero la cosa va un poco por ahí, ¿no? Y eso, claro, suscita todo tipo de reflexiones, ¿no? Yo lo voy a centrar de una forma muy concreta. Y se está viendo, y tampoco me voy a meter en el tema político de qué países están haciendo mejor que otros, pero vamos, sí que da la sensación de que hay unos cuantos países liderados por mujeres que lo están haciendo mejor que otros que no están liderados por mujeres. Y también puedo decir al respecto que en España hay un sector muy concreto, que es el sector tecnológico, precisamente la avanzadilla, el que más rápidamente evoluciona, el sector tecnológico, que está fundamentalmente dirigido por mujeres. Las CEOs, directoras generales, presidentes, presidentas, lo que queráis, de Google, de Facebook, de eBay, de IBM, de Microsoft en España, son mujeres, ¿no? Por algo será, ¿no? Entonces, y sin embargo, hay muchas menos mujeres en esas carreras y es una verdadera preocupación el descenso tanto en las carreras tecnológicas, bueno, como en otro ámbito, como en el deporte. Están bajando la participación de mujeres. Cosa sorprendente. Están bajando, o sea, hay muchas menos mujeres que estudian esas carreras que hombres, pero afortunadamente ya son muchas más mujeres que antes. Es decir, hace 20, 30 o 40 años es que no había ninguna. No había ninguna que estudiara según qué carreras y ahora sí, ¿no? Afortunadamente. Era un tema, ya sabemos, un tema educativo, ¿no? Al hombre en España y en todos los países del mundo se le educaba de una forma mucho más orientada, digamos, hacia lo científico y a la mujer hacia lo humanista, con todos los errores que eso puede provocar, ¿no? ¿Y cuál es la razón del éxito de las mujeres dirigiendo organizaciones? Y no quiero aquí tampoco hacer una defensa encendida de que todas las mujeres lo hacen especialmente bien, por lo que decía antes, buenos y malos líderes en ambos sexos, ¿no? Pues probablemente porque la mujer tiene más de serie, más de fábrica, más desde el neolítico, como decía esto el otro día María, el liderazgo transformador. El liderazgo transformador es mucho más femenino que el liderazgo masculino. Las mujeres que triunfaban en el pasado, las pocas mujeres que triunfaban, y vuelvo a la política porque me parece siempre un caldo interesante de cultivo y de análisis, ¿no? Margaret Thatcher o cualquier gran dama de las que había en los años 70, 80 o 60 del siglo pasado liderando un país, ¿cómo dirigía? Pues dirigía de forma masculina.
Su forma de liderar era masculinizándose porque era la única forma que tenía de llegar hasta ahí. Y lo que voy a decir es un oxímoron, ¿no? Son o eran hembras macho alfa. Esto se me ocurrió decirlo una vez hablando de Animaladas, el libro de los animales que tú decías, en un entorno así de un contexto femenino, pero lo entendieron, ¿no? Era hablando de precisamente de liderazgo femenino, ¿no? Es decir, era la única forma de triunfar en aquel momento. Y yo creo que ahora es exactamente lo contrario, que ahora el hombre que quiere liderar bien, lo que tiene que hacer es feminizarse. Esa sería mi forma de resumirlo, ¿no? Y todo tiene que ver, bueno, y hago un apunte más, ¿no? Con que en general, insisto en lo de en general, no quiero generalizarlo mucho, hemos sido educados los hombres pues, para ser más autocráticos, más orientados a la tarea, y eso significa pues, más agresivos, más orgullosos, más autosuficientes, más dominantes, todas esas cosas que todos sabemos, y en cambio la mujer tiende a ser más democrática, más orientada a las personas y a las relaciones, es decir, la base, el tronco del liderazgo transformador. Sí, es que eso lo hablábamos el otro día y quiero recordarlo, ¿no? Yo no creo que sea un tema genético, creo que es un tema de educación. Y ahora voy a trasladar una pregunta que hay que tiene que ver con esto. Cuando se produjo la revolución del Neolítico, y ahora Benito le planteo tu pregunta, cuando se separaron los roles, hasta ese momento toda la manada iba junta, ¿vale? Y a partir de ese momento la mujer se quedaba en casa para cuidar de la prole y de la agricultura. Entonces, llevamos 10.000 años desarrollando eso de estas capacidades. Creo que los hombres son capaces de aprender estas capacidades del mismo modo que las mujeres hemos aprendido a salir a cazar y a traer al bicho a la casa. O sea que esto, para mí el mundo ideal será el del futuro en el que hombres y mujeres trabajemos aportando cada uno lo que mejor quiera, pero sumando las dos capacidades. Y te doy una pregunta que hay por aquí, antes de que nos metamos en el tema de lo del COVID. Dice, luego seguir poniendo preguntas que luego van todas las demás, ¿no? Pero es que esta habla de, en esta situación de emociones relacionadas con el miedo, ¿crees que afloran los líderes neolíticos? Y como estamos enganchando eso... Creo que sí. Creo que sí, creo que está muy bien traída esa asociación. O sea, al final, el líder, entre comillas, porque está claro que es más jefe que líder en este caso, ¿no? Que funciona inspirando miedo, está anclado en el pasado. Funciona de esa forma, a garrotazo limpio, que era lo que pasaba antes, ¿no? Palo y zanahoria. Si lo has hecho bien, te recompenso con la zanahoria, y si no, te doy con el palo, que antiguamente en el Neolítico pues era con el tronco o con la rama de árbol o con la piedra o con lo que fuera. O sea, por supuesto, es un estilo de liderazgo, si es que lo es, mucho más propio del Neolítico que del siglo XXI y del año 2020 en el que estamos ahora. Absolutamente. Y fijaos, y una cosa más que traigo a colación, y os lo recomiendo también, porque al final, por supuesto, en estas cosas siempre van apareciendo autores nuevos, ¿no? Hay un autor argentino, un psicólogo argentino, lo cual es casi un pleonasmo, dicho con todo mi cariño hacia Argentina, ¿no? El psicólogo argentino, que se llama Tomás Chamorro Premuzic, de origen croata, que acaba de publicar un libro relacionado con el liderazgo y con la incompetencia masculina para trabajar el liderazgo. Y él claramente se posiciona a favor de las mujeres precisamente por lo que tú estás diciendo, María, y por muchos estudios que lo están avalando. Porque, claro, lo que tú estabas diciendo, ¿llegaremos a confluir en el futuro? Sí, pero llevamos mucho retraso. Vosotras lleváis desde el Neolítico practicando ese liderazgo transformador, ese estilo relacional, y nosotros no. No, es una cosa mucho más reciente y creo que en eso estamos mucho más en desventaja, ¿no? Pero confiamos en vosotros, que conste. Bueno, gracias, eso se agradece, nos da fuerza. Venga, el COVID, ¿le damos a qué tiene que ver el COVID con todo esto del liderazgo? Pues mira, algo lo hemos empezado a decir antes, pero ahí el otro día preparando todo esto pensaba en tres cosas. Una la hemos hablado un poco, ¿no? Pero la primera, del liderazgo tras él o durante el coronavirus y durante esta crisis, ¿no? Sería el autoliderazgo. Es el autoliderazgo y de hecho lo relaciono con lo que he dicho al principio, ¿no? Que ahora son tiempos más que de quejarse mucho, oye, de avanzar. Pues lo que toca es avanzar, esto es lo que hay y este es el nuevo contexto y por lo tanto en ese nuevo contexto pues tengo que avanzar, tengo que liderar, tengo que dirigir, tengo que vender, tengo que hacer lo que sea, ¿no? Tengo que sacar adelante a mi familia, lo que sea, ¿no? Y el autoliderazgo como algo fundamental, porque claro,
un líder que se desmorona a las primeras de cambio por todo lo que está pasando, pues bueno, ahí ya tenemos un problema, ¿no? Y aquí es donde saco de nuevo a Pau Donés, ¿no? Fijaos, ¿qué le pasó a Pau Donés? Si no, le pasó lo que le pasó hace 5 años, ¿no? Y hoy lo hemos revivido todos así a ráfagas, leyéndolo en Twitter, o donde sea, ¿no? Cada uno lo hemos visto, nos lo ha dicho alguien, oye, mira lo que ha pasado y tal, ¿no? Bueno, pues esa forma de afrontar la adversidad suya me parece que es el ejemplo. Ante la adversidad, fuerza y adelante, porque el estar quejándose y quejándose y quejándose es que no te hace avanzar, no te automoviliza, ¿no? Utilizando tus palabras, María. Segunda reflexión de liderazgo o del impacto del coronavirus, lo que ya hemos empezado a decir de virtual y presencial, ¿no? Hemos tenido que pasar del liderazgo presencial al virtual en 24 horas. Claro, y eso es complejo, ¿no? Hay que trabajar para que el liderazgo en remoto no sea frío y distante. Hay que buscar la forma de interactuar y de socializar. Antes hemos dicho un ejemplo, ¿no? Antes de una reunión virtual, por ejemplo, ¿no? Y hay que trabajar más que nunca la comunicación. Yo creo que ahora, precisamente en tiempos de liderazgo más remoto, y hablo por las empresas que lo están haciendo, hay muchas empresas que hasta septiembre no vuelven los empleados a sus lugares, otras ya que se están planteando que sea en enero del 2021, ¿no? Por lo tanto, mucha comunicación para solucionar todo eso. Y lo tercero, y la palabra clave, la has dicho tú antes, María, es humanidad. Yo creo que son tiempos de un liderazgo más sólido y más humano que nunca. Habrá gente de vuestros entornos, de vuestros equipos, que habrán sufrido directamente, porque su padre, su madre, su abuelo, pues habrá fallecido por culpa de esta situación, ¿no? Habrá otros que les habrá pasado otra cosa, ¿no? Pero otros que simplemente el hecho de estar encerrados tanto tiempo les habrá alterado algunas cosas, digamos, en su cabeza, ¿no? Pues hay que ser más sinceros, más serenos que nunca, saber trasladar esperanza, saber mostrarte más disponible y más accesible que nunca, escuchar más que nunca. La gente va a salir muy tocada de esta situación, está saliendo, por lo tanto hay que dedicar mucho más tiempo y energía que nunca en cuidarlos, empezando por su motivación, por invertir tiempo, por invertir energía. Si los cuidáis, aquellos que tengáis gente a vuestro cargo, pues probablemente, y sé que no es lo que buscáis con eso, recibiréis gratitud eterna. Y si no les cuidáis, pues probablemente se desinflarán del todo. ¿Y qué más cosas sacamos del COVID en esta situación? La palabra propósito, que ya en los últimos tiempos venía empujando con fuerza, ¿no? El liderazgo tiene que ser auténtico, tiene que haber un propósito verdadero a la hora de liderar, ¿no? Yo creo que esa autenticidad requiere, y esa humanidad que estamos diciendo, requiere mostrarte como eres más que nunca, mostrar tus debilidades. Yo creo mucho en el líder que muestra sus debilidades, que no va de líder superhéroe, que sería probablemente el concepto del neolítico que decía antes Benito, ¿no? Oye, muestra alguna que otra debilidad, porque eso en realidad probablemente va a acrecentar tu figura como líder, se va a ver que eres más persona, más humano, no que eres alguien, que eres de carne y hueso, no que eres alguien de cartón. Bueno, ¿quieres que te pase? Tenemos ya unas cuantas Sí, sí, preguntitas sí, por aquí, perfecto. ¿vale? Voy Sí. pasando. Marta Flores dice, hola, ¿qué demanda, qué necesitan, qué problemas quieren resolver los líderes corporativos de hoy, basándote en tu experiencia con empresas? Me refiero a temas concretos que les ayuden en su gestión diaria con los equipos y con ellos mismos. Ese líder transformador digital que mencionabas, ¿qué contenidos formativos o de desarrollo necesitan hoy? Entiendo que cuál necesita él mismo para sí mismo o para ayudar a los demás. Probablemente será para ayudar a los demás, ¿no? Yo A seguir interpreto eso, transformando. para ser líder, para ser un líder transformador. Bueno, yo creo que al final todo líder, imagínate que eres el director de un departamento, la directora de un departamento, entre otras cosas diría que esto es una cadena de liderazgo, ¿no? Con la cual el buen líder también necesita a veces, salvo que sea el último del escalafón, también necesita ser liderado. Por lo tanto, necesitará también apoyo por parte de la gente que él tiene por encima. Eso es algo que a veces nos olvidamos, pero que es muy importante, igual que el formador necesita ser formado, ¿no? Eso podría ser un inicio de respuesta. ¿Qué más puede necesitar? Yo creo que, por ejemplo, otra de las cosas que va a necesitar es, para darle ese toque digital de líder transformador digital, pues digitalizarse aceleradamente si no está suficientemente digitalizado, porque habrá muchos líderes que todavía no están en una fase muy elevada de digitalización, por lo tanto va a tener que aprender y bregarse en ese siempre complejo mundo de lo digital. Yo creo que por ahí también se pueden hacer cosas, ¿no?
Y otro elemento que traigo a colación, porque creo que también algunos sostienen, ¿no?, que todo lo que ha pasado también es un poco una alerta que nos ha lanzado el planeta, ¿no?, diciendo, oye, que ya estamos hartos de vosotros los humanos, ¿no?, y necesitamos respirar. Probablemente a la hora de ejercer el nuevo liderazgo, tener mucho más en mente, sea cual sea tu negocio, tener mucho más en mente al planeta, la sostenibilidad, pero de verdad, no de boquilla, puede ser una herramienta más en ese kit de herramientas para ese nuevo líder que pregunta Marta. Ana Vico pregunta si podríamos decir que el liderazgo transformador es más fácil para la mujer porque está acostumbrada a la cría y transformación de su propia prole. Hombre, yo diría que claramente sí, precisamente por esos no años, sino miles de años de experiencia al respecto, ¿no?, de cuidar a los demás, esa capacidad que todos lo hemos vivido y que la mayoría de la gente lo vemos, incluido la propia relación los que tenemos una cierta edad con nuestros padres, ¿no?, que nuestra madre es más así y nuestro padre más asá, ¿no?, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por supuesto, sí rotundo por mi parte. Lo que pasa es que tenemos deberes los hombres, tenemos que evolucionar por ahí, como decía María. Jorge Kenistin pregunta, ¿cómo acompañar desde el coaching para que los líderes asuman su vulnerabilidad como competencia fundamental que lo hace humano? Yo creo que esa la contestas tú mucho mejor que yo, María. A ver, desde lo que nosotros entendemos como coaching un método de desarrollo en el que por medio de la conversación lo que haces es abrir visiones en el cliente para que él pueda encontrar esos aspectos que le ayudan a hacer lo mejor que puede hacer. Aspectos que no ve si no se produce esa conversación. Entonces, el coaching es la herramienta para que se vean esas cosas que no se veían antes. Y además el coaching creo que es la herramienta que ayuda a que se acepten las crisis como oportunidades, pero de verdad. O sea, que puedan ver qué es lo que tienen para poder construir eso nuevo que quieren construir. Entonces, creo que el coaching es la herramienta para este momento. Absolutamente. Porque además no es desde el paternalismo, desde el yo te digo, sino desde el yo despierto en ti, yo abro las ventanas, yo enciendo la linterna, pero tú eres el que miras y eres el que eres responsable de lo que haces con eso que ves. Mira, el otro día veía yo un documental que acaban de estrenar, no sé si en Netflix, en Movistar, sobre Imelda Marcos. Imelda Marcos, la viuda de Ferdinand Marcos, que dirigió de una forma, digamos, un poco especial Filipinas. Entonces, la oí hablar, es todo un personaje realmente, es un personaje con su faceta inteligente y demás. La oí hablar y le veía feliz y satisfecha porque volvió a Filipinas, después de tener que salir por piernas, ella, su marido y demás, él se murió, ella siguió viviendo en Estados Unidos, luego volvió y tal, y se le veía feliz repartiendo billetes a los pobres y le parecía y le gustaba que le grabaran en esa actuación y luego decía ella y se le notaba súper satisfecha diciéndolo que ella era la madre de Filipinas, era el maternalismo en este caso, lo digo porque has dicho el paternalismo en estado puro y eso es para mí la antítesis de es decir, es lo contrario, es aquello de enseña a pescar, no des peces, no pesques por el otro, ¿no? Pues ese estilo de liderazgo tan anticuado de yo soy la mamá o el papá que te lo doy todo, es el que hay que evitar, hay que hacer lo contrario. Yo te ayudo, te doy herramientas para que tú puedas aprender a hacer. Es que de alguna manera lo otro lo que hace es que necesito para estar arriba que tú estés abajo, porque en el momento en que tú crezcas, yo Claro. dejo de estar arriba. Y Claro. si lo que se hace desde ahí, desde luego va a seguir fomentando el mismo. Pero creo que estamos, lo de la revolución del neolítico, estamos ahora en otra revolución de buscar esa homogeneidad, ¿no? Bueno, hay más comentarios, pero no hay más preguntas. Os animo a que escribáis cualquier pregunta que se os ocurra ahora mismo, que todavía tenemos algunos minutitos para poderlas hacer. Sí, yo leo por aquí algunas cosas también, comentarios varios. Yo aprovecho, mira, María, para comentar también otra cosa que creo que es importante. Yo creo que un buen líder, ese líder por el que preguntaba Marta antes, es un líder que tiene que saber, y es muy difícil lo que voy a decir, acertar, y más en situaciones tan convulsas, ¿no? Acertar en el equilibrio entre dos tensiones contrapuestas, exigir y dar.
Hay que exigir, porque cuando eres un líder tienes que exigir dedicación, trabajo, compromiso, entrega, aptitud, actitud y sobre todo resultados. No nos olvidemos de que en las empresas, pues por lo menos en la mayoría, estás buscando resultados concretos, ¿no? O sea, digo en la mayoría porque también hay organizaciones con otros fines, ¿no? Entonces hay que exigir. Lo que pasa es que eso se tiene que equilibrar con el dar. Y el dar es dar reconocimiento, mostrar interés, dar atención, dar un buen salario, dar beneficios sociales, dar conciliación. Entonces, ese equilibrio entre el exigir y el dar es para mí, cuando aciertas en ese equilibrio, es cuando realmente estás consiguiendo ser un buen líder, que es algo que a lo mejor consigues acertar en ese equilibrio durante una temporada y luego no, y luego se desequilibra de nuevo. Por lo tanto, hay que lograr que sea sostenible en el tiempo ese equilibrio. Mira, pregunta de Benito. Enrique, en el momento en el que puedas tener a un grupo de directivos que tienen que tomar decisiones muy a corto plazo, ¿qué les dirías desde ese liderazgo transformador? Perdona, es que estaba leyendo uno al mismo tiempo. Sí, alguna sobre inspiración, dime. Entonces, en el momento en que puedas tener a un grupo de directivos que tienen que tomar decisiones muy a corto plazo, ¿qué les dirías desde ese liderazgo transformador? Pues les empujaría a que tomen esas decisiones, les empujaría realmente a que se arriesguen, a que se atrevan, a que vean que tú como jefe estás apoyándoles para que, consciente de esa premura del tiempo, del corto plazo, oye, que sopesen con rapidez, pero con mucha rapidez, y que se atrevan. Eso es lo que les diría, básicamente. Y si me permites, añado lo de que hablabas antes de lo del error. Y que, Bueno, oye, claro, y si nos equivocamos, aprenderemos. claro, Y absolutamente. eso facilita que los demás también se atrevan a hacer, porque si no el miedo del error puede ser absolutamente inmovilizador. Yo estaba leyendo una, María, por eso, Vale. en la que hablaba del inspirador, de alguna inspiración para un líder que no tiene el enfoque de escucha. Y me parece interesante también, ¿no? A ese líder que no tiene el enfoque de escucha, pues hay que darle feedback. Al final todo el mundo necesita feedback. El feedback no es algo unidireccional que el jefe da a los colaboradores, no. El buen jefe tiene que atreverse, y para mí también es otra condición muy clara, un atributo muy claro de un buen jefe, tiene que atreverse a pedir feedback. Atreverse a pedir feedback y aceptarlo, saber aceptarlo. ¿Eh? El feedback es un regalo, como se dice habitualmente. Entonces, a ese líder, lo primero que hay que hacer, si no es consciente, es hacerle ser consciente de que no escucha suficientemente y que, como cuando aprendes a conducir, que tienes que estar fijándote mucho en los pedales y en el espejo, luego ya lo haces automáticamente, decirle, mira, es que lo siento, Pepe, pero es que tienes que escuchar más. Entonces, hay que obligarle a que pase una buena temporada forzándose a callarse más y a escuchar más, ¿no? Aquello de, por algo tenemos la evolución, Darwin, ¿no? Por algo tenemos dos orejas y una sola boca. Debe ser que como mínimo es el doble de importante escuchar que hablar. Un poco. ¿Alguna pregunta más? ¿El líder transformador es la evolución del líder al servicio o es lo mismo o parecido? Yo creo que es parecido. Está claro que la nomenclatura, la terminología también va variando y, bueno, y hacen fortuna algunos conceptos, ¿no? Y uno de ellos fue, y ahí Goleman de nuevo tiene mucho que ver, ¿no? El líder como alguien que sirve a los demás. Yo creo que están muy relacionados. Para mí el líder que se pone al servicio de los demás es como darle la vuelta a la pirámide, ¿no? Antiguamente en una organización el jefe estaba claramente arriba y los demás eran soldaditos que estaban abajo, que tenían que ejecutar órdenes. Tienes que darle la vuelta a esa pirámide o a ese triángulo y el líder se pone en la base en el sentido de que él empuja a los demás, da soporte, apoya a los demás y les da servicio por lo tanto. Y en ese darles servicio les da el servicio de que se mejoren a sí mismos, pues equivocándose, como venimos diciendo, lanzando iniciativas y demás, ¿no? Otra pregunta por aquí. ¿Habilidades como la empatía o la comunicación eficaz sirven para ayudar al líder a acercarse a ese liderazgo transformador? ¿Necesitarían formarse en esas habilidades? Fundamental. Esas habilidades forman parte de la inteligencia emocional, ¿no? Y en fin, ya sabéis que la inteligencia emocional que divulgó Goleman, pero no fue él el inventor del concepto, digamos, hubo unos psicólogos previos de Harvard que lo lanzaron, pero realmente él es quien empezó a divulgarlo y se convirtió en el rey, y lo sigue siendo la divulgación al respecto, y creo que lo ha hecho muy bien, ¿no? Tiene 5 componentes emocionales, la inteligencia emocional, ¿no? Y uno de ellos es la empatía, saber colocarse en la piel de los demás. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y con la comunicación, que forma parte también de la inteligencia emocional, la capacidad de influir en los demás, influir de buen grado, no de mal grado,
no haciendo cosas raras. Eso yo creo que es fundamental y más con toda la que está cayendo. Sí. Hay una pregunta que me parece muy interesante de Yasmin. ¿Cómo pedir feedback a un jefe que no está acostumbrado a darlo? Pues yo diría que pidiéndolo, buscando el momento oportuno. En estas cosas con los jefes hay que buscar siempre los momentos oportunos, ¿no? Muchas veces las cosas caen en saco roto porque no le pides al jefe o a otra persona, pero en este caso al jefe en particular, que tiene pues esa pequeña dosis de poder por ser el jefe, no se la pides en el momento adecuado, ¿no? A lo mejor se lo pides en un momento en que él está mucho más pendiente del comité directivo que va a tener 10 minutos después presentando no sé qué resultados al board que está en Alemania o en Estados Unidos o en Madrid, ¿no? Buscando el momento adecuado, diciéndole, ¿podemos tomar un café? ¿Podemos a la salida de hoy tomar una cervecita juntos? Y en ese momento, creando ese contexto, esa liturgia un poco especial, le dices, mira, te quiero pedir algo que es muy importante para mí. Me gustaría que me dieras feedback, cómo crees que lo estoy haciendo, tal. Yo utilizaría un poco esos recursos, ¿no? Incluso no le diría la palabreja, sino que le diría, me gustaría que me digas cómo lo estoy haciendo, porque a veces las palabras asustan un poco. Absolutamente, cierto. Y si a él solo le han dado feedback para darle caña, claro, ya le dices lo del feedback y ya para qué quieres más. Claro. Vale. Vamos a ver, ya las últimas, Ya que sí, dice Enrique, yo creo que sí, pero ¿tú crees que en la nueva situación en la que estamos aflorarán los líderes que realmente lo son, los transformadores? Bueno, antes de contestar, una pequeña cosa también. Como veo que van apareciendo muchos comentarios por ahí que se nos van a quedar en el tintero, que sepáis que todos los que queráis conectar conmigo a través de redes sociales, LinkedIn, Twitter, la que os parezca oportuno, YouTube, que también ahí tengo muchos vídeos cortos que quizás pueden parecer interesantes, encantado de que me conectéis aludiendo a esta situación, que así me lo pone más fácil, me da más seguridad respecto a eso, y ahí me lanzáis lo que sea y prometo que intentaré contestar todo lo que pueda siempre, ¿vale? Eso como comentario previo. La pregunta que... Y da, por favor, por dónde te pueden conectar. O sea, bueno, o bien un LinkedIn, o bien un Facebook, o bien un correo. Da alguna vía, si no desde liderazgo a las personas que habéis estado en el taller, os lo podemos transmitir con su permiso. Pero sí, poniendo Enrique de Mora es bastante fácil encontrarme, pero LinkedIn, por ejemplo, es una buena herramienta porque ahí se genera, digamos, una conversación muy fácilmente, pero si lo queréis hacer en Instagram también, porque también ahí tenemos la posibilidad de hacerlo directo, y Twitter también. Yo estoy en todas, probablemente de las que menos trabajo es Facebook, aunque estoy también. O sea que diría LinkedIn, Twitter, Instagram y demás. Entonces, volviendo a la pregunta, claro, es una pregunta, ¿realmente crees que la nueva situación hará que afloren líderes de verdad transformadores? Es una pregunta tan amplia que es difícil contestarlo. Yo creo que habrá la gente inteligente, los que ya tenían madera de líder, ¿no? Pues lo sabrán hacer bien, y los que tenían madera de líder neolítico, pues se estrellarán absolutamente ante esta nueva tesitura, donde ya se verán desbordados por todo lo que es el liderazgo virtual, por la tecnología, por esa gente que ha sido especialmente impactada por el coronavirus y no sabrán cómo escucharles porque no están acostumbrados a escucharlo. Por lo tanto, creo que habrá de todo. Pues eso, y aprenderemos a diferenciar y a seguir a los que realmente nos aportan. Muchísimas gracias, Enrique. Recordaros que el próximo martes tenemos una nueva charla. El tema va a ser el coaching digital, la adaptación a todos estos medios que nos aporta la tecnología, y será Viviana, bueno, lo siento, el apellido voy a ser incapaz de decirlo, tiene muchas caras, pero bueno, ya os llegará la convocatoria. Y por favor, Carlos, ábrenos los micros para que le demos a Enrique el aplauso que se ha ganado a fondo.